Muy conocido en la Biblia de las Américas, Romanos 12:2, dice así: y no os adaptéis a este mundo. Ayúdame a leer esa parte, nada más a la coma. Y no os adaptéis a este mundo. Una vez más. Y no os adaptéis a este mundo. Bien, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Vamos a hablar del tema mentes rendidas. Y es importante hablar de esto porque vamos a tocar el tema de cosmovisión cristiana. En otras ocasiones ya lo hemos mencionado, cómo cada uno de nosotros tenemos una cosmovisión que gobierna nuestro pensamiento. Cuando explicamos sobre la cosmovisión, me gusta poner el ejemplo de los lentes. Y cuando alguien se pone lentes de diferentes colores, comienza a ver de diferentes maneras. Hay una expresión que dice: todo depende del lente con que lo miras. La cosmovisión es un lente y uno interpreta el mundo y todo lo que sucede alrededor de nosotros. Interpretamos nuestras experiencias a partir de nuestra cosmovisión. Yo les decía a los hermanos, es muy importante, ¿no?, que conozcas tus lentes, porque en la medida que uno conozca los lentes, uno puede tener acercamiento a la verdad de Dios. Cuando nos acercamos a la Biblia, a veces tenemos preconceptos, muchas veces tenemos preconceptos, prejuicios, un juicio anticipado, inclusive interpretaciones que ya tenemos, y cuando uno no se da cuenta de eso, corremos el riesgo de no darnos cuenta de lo que el Señor nos está hablando y lo que Dios nos está diciendo. Ojo, todos tenemos una cosmovisión que gobierna nuestro pensamiento. Los cristianos, sin darnos cuenta, hemos vivido una dualidad entre la vida espiritual y la forma como interpretamos el mundo, o nuestra mente intelectual. Por eso estamos hablando de mentes rendidas. Cuando hablo de una dualidad, hablo de dos visiones. Hemos hablado que el Evangelio de Cristo es un Evangelio completo, y que muchas personas, muchos cristianos históricamente han separado el Evangelio de Cristo entre lo secular, entiéndase por secular todo aquello que no tiene nada que ver con Dios, y lo sagrado. Hay una separación. Eso responde al antiguo dualismo griego, desde Platón, que él decía que el mundo físico, el mundo material, era un mundo contaminado, era un mundo, en palabras ahora cristianas, pecaminoso, y que Dios estaba fuera de este mundo y no había relación. De hecho, los griegos creían que el cuerpo era una prisión y el hombre tenía que ser rescatado de este cuerpo para ser liberado. O sea, había una separación. Todo lo que tenía que ver con lo humano, con el contacto físico, era pecaminoso, y realmente lo sagrado es lo que estaba fuera de eso. Bien, en la forma de interpretar el mundo, también los cristianos hemos tenido una dualidad. Alguien viene y se convierte a Cristo y comienza a conocer del Señor, comienza a hacer cambios en su vida, pero el cristiano también tiene que permitir que el Señor convierta su mente. Hay quien cree en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, pero aún no ha permitido que Dios convierta su mente. Es decir, vivimos algo así, una enfermedad. Si permiten llamar esta enfermedad de esta forma, no soy el que la inventó. Esquizofrenia intelectual. Esta enfermedad de esquizofrenia es cuando alguien tiene diferentes personalidades, una doble personalidad. Entonces, resulta que cuando el cristiano va a hablar sobre las situaciones que consideramos sagradas de la vida, es decir, vamos a hablar de la oración, vamos a hablar de la salvación, entonces usamos la Biblia
para poder decir qué es lo que Dios tiene que decirnos sobre eso. Usamos la Biblia, pero cuando alguien va a tocar el tema de la política, de las guerras, de la situación del hambre, de las enfermedades, del deporte, de las artes, de la cultura, de las ideas, a veces los cristianos no toman en cuenta la Biblia. Inclusive si platicaras con algún cristiano en tema de política, muchas de las veces no te mencionan la Biblia, ni lo que Dios tiene que decir. Es decir, hay una enfermedad que muchos le llaman una esquizofrenia intelectual, es dos personalidades. Es decir, interpretamos lo sagrado a partir de la Biblia, pero cuando vamos a atender otros temas como la economía, como las guerras, como la ciencia, entonces los cristianos no usan la Biblia para interpretar eso o para dar una opinión de... La Biblia dice que Jesús vino a reconciliar todas las cosas, y es nuestro trabajo reconciliar todas las cosas, lo que Dios quiere decir para reconciliar todas las cosas. Le podemos echar la culpa a muchas cosas, ¿no? Entre ellos a la educación pública. Les preguntaba en una ocasión, ¿cuántos han asistido a una educación pública? Y en México todos vamos a una educación pública, y el artículo de la Constitución dice que la educación es laica, debe ser gratuita, pero laica. Y lejos de ser laica, yo digo que es una cultura antiteísta, es decir, una cultura antidios. Todos vimos quién era Charles Darwin en la escuela. Crecimos con un pensamiento de la evolución. Nuestros maestros hablamos de evolución, y creo que la mayoría de los que estamos aquí tuvimos maestros que se burlaban de la Biblia, se burlaban del creacionismo. ¿Qué es el creacionismo? La creencia que Dios creó todas las cosas. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Muchos profesores creen que apartarse de las creencias religiosas es parte normal de la madurez. ¿Sigues creyendo en eso de la religión, en el creacionismo? Muchos no saben que se llama creacionismo, pero si sigues creyendo eso, quiere decir que eres un inmaduro. Entonces se espera que una persona vaya conociendo y creciendo en madurez, que se aleje de la creencia del creacionismo. Muchos secularistas o maestros secularistas atacan la religión, pero muchos no la atacan, pero consideran que la religión no está en el ámbito de lo verdadero. Inclusive no en el ámbito de lo verdadero y lo falso, no se meten en eso. Simplemente juzgan que eso está en otra esfera, en la esfera de la creencia, pero niegan lo relevante que tiene la Biblia, el cristianismo, para la vida pública, para nuestro diario vivir. Es un problema. Y lo digo porque cuando una persona conoce poco, y me refiero a esas personas que se creen muy intelectuales y abiertamente critican la religión, pues generalmente es gente que no sabe mucho. Las personas que son estudiadas, realmente estudiadas, filósofos de alta reflexión, generalmente no atacan la religión, porque es parte del fenómeno humano y está en la historia de la humanidad. Una persona realmente conocedora, inteligente, aunque no sea cristiano, no se atrevería a criticar la creencia de Dios y las creencias religiosas. Claro que hay excepciones de personas antiteístas. Yo no les digo ateos, les digo antiteístas, porque la palabra ateísmo no tiene sentido. ¿Cómo niegas algo que no crees? Dice, pues yo soy ateo. No es ateo, es antiteo. O sea, no tiene sentido que si es que no hay Dios, niegues a Dios. ¿Por qué niegas algo que no crees que existe? Pero bueno, como dijo la abuelita, es otra historia. Y la cultura realmente afecta la forma como nosotros vemos e interpretamos el mundo. ¿Y saben qué? Nuestros muchachos
Nuestros hermanos tienen que estar preparados para poder dar respuesta a todas las inquietudes. Cuando yo entré a estudiar la carrera de psicología, hubo hermanos que me dijeron: hermano, pero ¿cómo es posible que usted esté estudiando eso? Gente que tenía esa idea. De hecho, hubo quien me habló y me dijo: Misael, si estudiando te mueven el tapete, ven con tal persona te va a ayudar. Él estuvo en una crisis, salió de la crisis. Gracias a Dios nunca necesité de eso. Nunca fue capaz de moverme o meterme en crisis, aunque tuve maestros bastantes duros. Hay maestros que, así como la película que estuvo hace poco, ¿cómo se llamaba? Cristo está muerto, ¿no? Dios no está muerto. Dios no está muerto. Hay maestros que públicamente se burlan, y es bien común que muchos maestros de filosofía digan: a ver, levanta la mano si creen en Dios. Y levanta la mano a Dios y dice: estoy seguro que terminando el curso van a creer diferente. Y esa es la idea que tienen algunos maestros. De manera que dicen: si tú vas a crecer, vas a ser maduro, pues tienes que dejar de crecer en eso. Pero el cristiano tiene que aprender a defender sus argumentos. Pedro nos lo dijo en su primera carta, 3:15, dijo así: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados. Fíjate cómo dice: y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. O sea, no se trata de presunción, no se trata de ser altanero, sino de presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La iglesia tiene que prepararse, los hermanos, hermanas, los creyentes tienen que prepararse para poder presentar una defensa cuando sea demandada la razón de su esperanza. De manera que el cristiano ha sido llamado a influir a la sociedad. No solamente, hermanos, hemos sido llamados a transformar individuos, hemos sido llamados a transformar culturas. Hay una frase que me encanta: los cristianos hemos sido llamados a redimir culturas enteras, no solo individuos. No somos llamados a redimir individuos solamente en la parte solas con alguien. Somos llamados a redimir culturas enteras. Los cristianos somos llamados a influenciar. La Biblia dice que Él nos puso en la tierra para sojuzgar. Para sojuzgar. Desgraciadamente, por mucho tiempo la iglesia cristiana no lo vio de esta forma y le entregamos el crecimiento intelectual, la ciencia, las artes, la cultura a los no creyentes. Es tiempo que la iglesia se vea en su papel de transformadora social y esté dispuesto a transformar todo, reconciliar todas las cosas. No somos solamente llamados a evangelizar individuos, somos llamados a transformar culturas, e influenciar culturas. Quiero tomar un tiempo para hablar del cambio, porque tenemos que redimir nuestra mente, pero antes quiero justificar el por qué digo que es necesario un nacer de nuevo en nuestra mente, un nacer de nuevo intelectual, no solamente del corazón. En una ocasión, un maestro de teología en una escuela llega y en el pizarrón dibuja un corazón en un extremo y del otro extremo dibuja una mente. Y él llega y le dice: la mente y el corazón son cosas extremas. Con el corazón, no me acuerdo dónde puse el corazón, porque este lado, ¿verdad? Con el corazón creemos en Dios y con la mente hacemos ciencia. Un pensamiento dualista, una separación entre lo sagrado, el corazón es para lo sagrado y lo secular es para la mente. O sea, de esta forma traemos los deportes, la política, la economía, el gobierno, las artes, la cultura, la educación, lo traemos al ámbito de la mente, y en el corazón dejamos la parte sagrada, la oración,
la creencia en Dios. Y es un problema, porque entonces no transformamos culturas, no transformamos sociedades, no revivimos, me gusta la palabra de revivir, a las culturas. Debemos llevarlo a cabo. Entonces quiero justificar esto hablando un poquito sobre la diferencia de la modernidad y la posmodernidad. Espero que te guste este tipo de temas, porque a mí me encantan. Y tengo que comenzar diciendo que en la historia hubo cambios, pero hubo un siglo de cambios tan radicales que afectaron la forma de ver la vida para siempre. Y estoy hablando del siglo XVI. El siglo XVI en la historia de la humanidad es tan importante. Hubo tantos cambios. Fue en el siglo XVI cuando se descubren las nuevas tierras, cuando llega Colón a nuestro continente, cuando España comienza a conquistar, Portugal también comienza a conquistar. Ellos vienen a conocer un nuevo continente, unas nuevas tierras. Fue en ese siglo. Fue en ese mismo siglo XVI cuando se inventa la imprenta. Fue en ese siglo XVI cuando nace Miguel de Cervantes, que ya para inicios del siguiente siglo XVII escribe la segunda obra más vendida después de la Biblia, El Quijote de la Mancha. Fue en ese tiempo, a inicios ya del siglo XVII, con el siglo XVI, donde Galileo Galilei dice que la Tierra es redonda, y donde otros científicos comienzan a decir que el Sol es el centro del universo. Fue en ese mismo tiempo donde nace lo que se conoce como el Renacimiento. Ya comenzaba a darse desde el siglo XIV, en el siglo XV, perdón, a finales del siglo XV, y en el siglo XVI viene el Renacimiento, donde comienza a haber una nueva visión de las artes, una nueva visión de la cultura, del pensamiento. Y también en este siglo XVI se dan los grandes reformadores, la reforma religiosa. Está Lutero y otros reformadores. Es decir, el siglo XIX fue un tiempo de tantos cambios que dio el paso a la modernidad, al tiempo de la modernidad. En ese tiempo de la modernidad, muchos científicos cristianos reconocidos comenzaron a creer. Bueno, ellos creían que Dios había creado todas las cosas, y que si ellos estudiaban la naturaleza, ellos podrían conocer más a Dios. De manera que nace también la revolución industrial, y nace también la época de la ciencia. La ciencia comienza a avanzar. Tiene un término que ahorita se me escapa, pero la ciencia comienza a avanzar. Viene la revolución industrial, porque ellos creían que se iban a conocer a Dios a partir de interpretar y de conocer más la naturaleza. Esto trajo tantos cambios. Nace también en aquel tiempo el pensamiento del humanismo, también a finales del siglo XV, y luego comienza con el siglo XVI, donde el humanismo comienza a poner al hombre como el centro de todas las cosas. Esto se va desarrollando. También es el humanismo el que dice el ser humano es innatamente bueno. O sea, son tantos cambios, de manera que la historia de la humanidad sufre un cisma. Las personas comienzan a pensar de manera diferente. Viene el Renacimiento, y entonces con ello viene la modernidad. Nosotros a muchas cosas le llamamos, si vemos una persona que maneja mucha tecnología, le decimos, es un hombre muy moderno. Pero el concepto de la modernidad, hermano, viene desde el siglo XVI, XVII, estamos en el siglo XXI. Vienen tantos cambios, pero hubo un problema. Nos llegó el siglo XX. Y con el siglo XX vino la desilusión de la modernidad. Justo en el siglo XX, el ser humano creyó que iba a alcanzar la mayoría de edad, que los conocimientos iban a llevar al ser humano al progreso, que la ciencia mejoraría las sociedades. Había un optimismo científico, tecnológico en la modernidad. Muchos creían que la sociedad iba avanzando, iba a avanzar hasta traer tiempos de bienestar, de felicidad.
La gente hablaba mucho del progreso. ¿Te acuerdas que los políticos antes hablaban mucho del progreso? Bueno, el progreso es eso, la sociedad moderna que va avanzando hasta encontrar una cúspide. En ese mismo tiempo comienzan a surgir filósofos que desprestigian la religión y sacan a Dios. De manera que el hombre moderno comienza a tener un pensamiento completamente científico y entonces creer en Dios es algo ridículo. Pero hubo tantos cambios que disolucionaron este pensamiento. El escritor y crítico social Os Guinness dijo algo así del siglo XX: el siglo más violento del mundo. Él se refería a la historia de la humanidad. Porque llama la atención que en este siglo XX, de mayor tecnología, más de 100 millones de personas fueron muertos en guerras. 100 millones vivieron la represión política y otros 100 millones vivieron una violencia sectaria y étnica. Tantas personas afectadas cuando el hombre creyó que había alcanzado la mayoría de edad. Ahora, la desilusión, por una parte, de que había tantas muertes por las guerras, por otra parte, había una desilusión de la modernidad, porque la modernidad con toda su tecnología lo que estaba haciendo era acabarse con la naturaleza. Y comienzan muchas personas a hablar de que el mundo no lo íbamos a acabar pronto. Había un deterioro ecológico que muchos lo decían y lo presentaban como imparable. Es decir, ahí está la modernidad, el progreso del que tanto nos hablaron, resulta que ha deteriorado nuestro mundo. Por si fuera poco, miren, los jóvenes comienzan a decepcionarse tanto. De hecho, la Segunda Guerra Mundial, con esa bomba que va sobre 2 ciudades importantes, matando una cantidad enorme de personas, provoca una desilusión, porque entonces la tecnología lo único que hizo fue ir contra el hombre. La tecnología que debería ayudar al hombre viene a estar contra el hombre. Esto es un problema, los jóvenes están desilusionados. Entonces cambia el antiguo pensamiento. Antes, con René Descartes, allá en el siglo XVI, estaba la frase: pienso, luego existo. Ahora los jóvenes dicen: no, yo no quiero pensar. Las nuevas generaciones en el siglo XX, estamos en el siglo XXI, el siglo pasado, comienzan a desilusionarse. Ellos no quieren pensar. De hecho, por mucho tiempo los embarazos no deseados comenzaron a aumentar. Los jóvenes de aquel entonces no querían usar ningún método anticonceptivo, porque usar un método anticonceptivo significaba pensar. Y ellos dicen: yo no quiero pensar, yo quiero sentir. Se cambió el pienso y luego existo por un siento y luego existo. ¿Qué provocó esto? Otra gran desilusión: el SIDA. El SIDA comienza a matar miles de personas. Y la tecnología tan avanzada no ha sido capaz de detener las muertes por el SIDA. ¿Qué pasa en el pensamiento? Porque van haciendo la posmodernidad. Entonces, la ciencia que me prometió llegar a un tiempo de un Edén, ahora resulta que ni siquiera me puede ayudar para detener el deterioro ambiental. Está acabando con las personas a través de la guerra y no es capaz de detener la enfermedad del siglo XX conocida como el SIDA. ¿Qué pasó? La gente se comienza a perder. ¿Recuerdan ustedes la caricatura de Fido Dido? Más o menos, la caricatura de Fido Dido. Si se quieren acordar, ese que salía en Seven, ¿no? Con pelos parados. Ese dibujo representa la posmodernidad. Una generación que le interesa vivir el momento. Tantas frases que dicen: yo aquí estoy tranquilo. Yo me quiero estar tranquilo. Otra vez, siento y luego existo. ¿No? ¿De qué caso tiene? Pero para hacer qué caso tiene estudiar. Fido Dido representa a esa generación sin edad, chicos, adultos mayores, desilusionados de la modernidad, para abrir paso a la posmodernidad.
Estoy diciendo que el siglo XX fue una etapa de desilusión. Actualmente estamos nosotros en esta etapa de la posmodernidad y viene tantas cosas. Existe la muerte de los ideales, ya no hay verdades, grandes verdades, porque las grandes verdades las predicó la modernidad. La modernidad tenía sus metas, las grandes verdades, y decían por medio de la unión entre los países, de la paz, del progreso, vamos a llegar a una época donde el ser humano va a estar bien. Esas promesas, esas verdades que se creían, o los metarrelatos, decepcionaron a las personas. Entonces la gente decide dejar de creer en las verdades, y entonces cada persona comienza a decir: no, esto de las grandes verdades no existen, cada quien tiene su propia verdad. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Y las generaciones comienzan a decir: muera la razón, viva el sentimiento. El siglo XX fue un siglo de inseguridad emocional y de ideas. Y yo creo, hermano, yo tengo la teoría que, por si fuera poco, a México nos llegó la modernidad y la posmodernidad al mismo tiempo. Es decir, es una etapa de confusión. Por eso, la enfermedad del siglo XXI son los niños. Los muchachos que dicen: ¿para qué estudio? ¿Qué caso tiene estudiar? ¿Trabajar? ¿Para qué? ¿Tener cosas? ¿Para qué? No, a mí lo único que me importa es estar bien. Oye, pero ¿qué va a pasar contigo cuando esté viejito? No, ¿cómo que cuando esté viejito? No me interesa, ni siquiera si siempre estoy vivo. Me interesa lo que tengo ahorita. Siento y luego existo. Por eso tantos padres que platican con sus hijos y no pueden comprenderlos, porque dicen: hijos, tú tienes que estudiar, tienes que prepararte, tienes que pensar quién va a ser en la vida. Pero al muchacho no le interesa, porque el pensamiento moderno es una persona que ve la vida desde un inicio hasta un final. ¿Y qué lo mantiene trabajando? El ideal del final, de que un día voy a estar mejor. Pero la mente posmoderna dice: no, eso no me interesa. El posmoderno dice: pienso, siento, luego existo, y me interesa vivir por ciclos. A ver, déjame disfrutar este momento. Ya tendré hijos, ya estaré casado, y a ver cómo me las arreglo entonces. A mí, déjame disfrutar este momento. Quiero salir con mis amigotes, quiero tomar, quiero drogarme, quiero tener un desenfreno pecador. No importa. Oye, pero te puedes morir más joven. Pero eso qué importa. Déjame vivir el momento, déjame vivir hoy. Porque la forma de ver la vida ya no es como una línea recta, sino más fragmentada. Por eso llegan los narcotraficantes y le dicen: más vale vivir un año como rey que 1000 años como güey. Y esa es la frase con que le convencen a los muchachos. Uno no puede entenderse: oye, pero esa persona que está en negocios turbios, y se le pueden llamar negocios, ¿verdad? ¿Por qué te espera la vida? Bueno, es que en su cosmovisión la vida no la ve así de larga. Él la ve en partes cortas. Tú vas a la iglesia, está bien, mira qué bien, esa es tu verdad. Yo tengo mi verdad, y mi verdad es el dinero, mi verdad es el poder, mi verdad son las armas. Estamos ante un tiempo donde las ideas están causando consecuencias tan rápidamente. Y la Biblia, que fue escrita hace miles de años, nos habla para el tiempo de hoy. La Biblia nos desafía. La Biblia nos desafía. Nos dice Romanos 12:2, lo que comenzamos a leer: y no os adaptéis a este mundo. ¿Qué problema es cuando el cristiano se ha adaptado al pensamiento de la posmodernidad? Es decir, la modernidad tiene cosas buenas y cosas malas. También la posmodernidad tiene cosas buenas y cosas malas. Pero mi pensamiento no tiene que estar mediado por lo que enseña el mundo, sino por lo que enseña la palabra de Dios, por lo que Dios me habla. Tener cuidado con lo que el mundo me está enseñando. Y Pablo, dando una palabra para todos los tiempos, nos dice algo que sirve para la iglesia de hoy, para el tiempo de hoy, y nos dice: no te acomodes.
pensamiento posmoderno. Transformados mediante la renovación de vuestra mente. Una vez más dice, revisa tu cosmovisión. Revisa cómo estás interpretando el mundo. Revisa cómo estás viviendo. Date cuenta de cómo estás pensando. Date cuenta qué es lo que está influyendo tu forma de pensar para accionar. Es la posmodernidad la que te lleva a pensar de esta forma. ¿Es la modernidad o es la palabra de Dios? Hermano, escaparte de las tendencias de pensamiento de moda no es algo fácil. Es dificilísimo lo que le sigue. Solamente cuando una persona tiene su mente rendida a Dios, solamente cuando una persona tiene su mente rendida a Dios, solamente cuando alguien sinceramente, constantemente está buscando a Jesús y está abriendo su corazón, permite que el Señor transforme, le dé la bondad, le dé la gracia de que su mente sea transformada y que no se acomode al mundo y comience a vivir la voluntad agradable y perfecta de Dios. Transforma, renueva tu mente para que verifiques cuál es la voluntad de Dios en medio de lo que estás viviendo, en medio de las respuestas que estás viviendo, para que tú puedas verificar qué es lo bueno y qué es lo aceptable a Dios. Qué tiempo tan peligroso, porque esto de siento y luego existo es la adoración hedonista, la adoración del ego. Las personas, la alimentación del placer, la búsqueda del placer, el arrojarse al placer. Y el cristiano debe estar alerta, porque el pensamiento de moda puede afectarlo y llevarlo al pecado. Y sin darse cuenta. Porque entonces las personas ven el mundo no a través de los ojos de la Biblia. Ven la vida no a través, no la viven a través de las enseñanzas de la Biblia, sino que viven a través de una cosmovisión posmoderna. Y lo que es peor, cuando alguien tiene un pensamiento posmoderno, o moderno también, pero no ha realizado eso, entregando y rindiendo su mente a Dios, corre el peligro de inclusive buscar textos bíblicos para justificar su pecado. La Biblia puede hablar de una cantidad infinita de temas. Hay algunos temas que no los toca directamente, pero la Biblia siempre te da principios. Del tema que tú quieras: negocios, economía, política, salud, estudios, relaciones de padres a hijos, entre amistades. La Biblia siempre habla de principios. Pero cuando alguien su mente no ha sido transformada, comienzan a vivir como resultado del auge del pensamiento posmoderno, que es el que nos está atacando actualmente, e inclusive usan partes de la Biblia para justificarlo. Y una vez le dije a un amigo, le escuché que daba una conferencia, y le dije, ¿cómo rollo? Todo el rollo que te aventaste viene de aquí, y la Biblia no lo usaste como pretexto. Y no se reía. No digo cosas feas. Pero qué problema cuando nada más lo usas como un pretexto, pero no realmente sacaste de ahí, de la palabra de Dios, tu forma de ver la vida. Hay que transformar nuestra mente. Hay un desafío bíblico en 2 Corintios 10, 3 al 6. Estoy hablando de desafíos bíblicos para este tiempo. Dice el apóstol Pablo: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas. ¿Qué tipo de fortalezas? Del razonamiento humano. Hace rato cantábamos: tú eres el gran mi fortaleza. A mí me encantó que el equipo de comunicaciones puso una muralla, porque la fortaleza, pues cuando dice, mira, que haya fortaleza para tu vida, siempre vemos fortaleza como fuerza, pero fortaleza significa eso, una protección. Y cantábamos hace rato: Señor, tú eres mi fortaleza. Es decir, tú has hallado alrededor mío, me proteges, me tienes en el centro de tus alas, de tu protección, de tu cuidado.
Y dice el apóstol Pablo que hemos sido llamados para derribar las fortalezas ¿del qué? Del razonamiento humano. Es decir, el razonamiento humano, este mundo o este siglo, provoca fortalezas que el cristiano debe identificar y debe derribar en el nombre de Jesucristo, para destruir argumentos falsos. En poco tiempo quiero hablar sobre la teoría darwiniana del evolucionismo y qué es lo que enseña la Biblia, porque es un argumento falso que se ha levantado contra los hijos de Dios, y creo que la mayoría de los cristianos no está preparado para defenderse ante ese tipo de argumentos. Pero tenemos un mandato de Dios: destruir argumentos falsos. Hermano, estamos rodeados de argumentos falsos que empañan nuestra visión de la vida cristiana. Y que cuando nosotros no tenemos una mente rendida a Dios, lo peor es que no lo identificamos. Yo cuando escucho que algún muchacho dice, no, es que aparte tiene una mente bien anticuada y cosas de que, digo, a ver, date cuenta que tu mente es posmoderna y la mente de tus padres es moderna. No se trata de eso. Mejor dime cómo con la Biblia, cómo deberías verlo. ¿Qué es lo que dice la Biblia sobre eso? Sobre el tema que tú quieras, hermano. Digo, porque si los cristianos deberíamos vivir la palabra de Dios tan natural que en cualquier tema de discusión podríamos usar los principios bíblicos para hablar de ello. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impida que la gente conozca a Dios. Otro llamado a destruir obstáculos de arrogancia. Capturamos los pensamientos rebeldes. Date cuenta de cuáles son los pensamientos rebeldes. ¿Cuáles rebeldes? Rebeldes contra Dios. Ese tipo de rebeldía espiritual, de adulterio espiritual. Capturamos los pensamientos rebeldes. Los identificamos. Nos damos cuenta que están ahí. Estamos dispuestos a capturarlos. Y después dice, y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. O sea, el mundo tiene todo su sistema de pensamiento y el cristiano tiene el deber de transformar su mente para identificar esos pensamientos, esos obstáculos arrogantes, pecaminosos, rebeldes contra Dios, capturarlos y enseñar y llevar nuestro pensamiento a la obediencia de Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Va a llegar un tiempo donde se va a capturar la desobediencia, pero hay muchos que van a vivir en desobediencia haciendo caso a preceptos, a cosmovisiones mundanas. Es un problema, hermanos, porque cuando, por ejemplo, Nietzsche, ¿sí lo conoce bien? Él dijo y habló de la muerte de Dios. Él dijo, Dios está muerto. Por eso la película, Dios no está muerto. Me da una pena, hermano, porque Nietzsche era hijo de cristianos y creo que era un pastor. Y nos ha provocado tantos problemas su forma de pensar. Él dijo, Dios muere. Y no solamente dijo eso. Entonces, como Dios no existe, como Dios está muerto, entonces no hay ninguna base para la moralidad, para la moral. ¿Cuál es la base de nuestra moral? La palabra de Dios. La base de la moralidad siempre ha sido las Escrituras. ¿Qué es lo bueno y lo malo? ¿Cómo sabemos? Pues vamos a las Escrituras. Y la Biblia nos dice qué es lo bueno y también nos dice qué es lo malo. Pero cuando alguien quita a Dios de la escena del mundo, entonces la base de la moralidad se pierde. Entonces, ¿cuál es la base de la moralidad? Lo que te beneficia, lo que sientes que está bien. De ahí que dicen, oye, estoy haciendo esto, ¿está bien o está mal? Y la pregunta es, ¿cómo te sientes? No, pues me siento todo dar, pues síguelo haciendo. El cristiano tiene que aprender a capturar la cosmovisión del mundo y poder aplicar una cosmovisión cristiana. De ahí que comienza a haber
un pleito enorme en que si existen verdades o no existen verdades. El posmodernismo ha provocado que el ser humano sea un vagabundo de ideas. Las personas un día piensan una cosa y otro día piensan otra cosa. Cambian de forma de pensar como cambiar de camisa. Tú recordarás que las personas de antes se casaban inclusive con las marcas, ¿verdad? Alguien decía, no, yo tengo Chevrolet toda mi vida y toda mi vida voy a tener Chevrolet. No quería darse cuenta de otra marca. ¿A poco lo eran así las personas antes? Ahorita no, lo que más te gusta. Digo, no estoy criticando eso. Estoy describiendo la posmodernidad. Es decir, si el cambio produce placer, pues hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque los ideales están controlados por la moda, no por una cosmovisión cristiana. Pero hay un problema, hermano. La posmodernidad dice, no hay verdades absolutas, hay muchas verdades. Cada quien tiene su propia verdad. Y el cristiano, cuando no se ha dado cuenta de eso, entonces comienza a vivir un evangelio de verdades. Y esta es la parte que no me preocupa. Comienza a vivir un evangelio de verdades, no un evangelio de verdad. Mira, nuestra vida está llena de diferentes áreas. La última vez que predicaba, hablaba sobre que las áreas de nuestra vida tenemos que entregárselas al Señor. Y hay personas que rinden una parte de su vida, pero no rinden otra parte de su vida. Y esto está muy acomodado al mundo, a la posmodernidad. Porque entonces muchos cristianos ven la vida cristiana como un conjunto de verdades y no de una verdad. ¿Cuál verdad eligen? La que se le acomoda. Mientras que la Biblia tiene principios para todo. Tiene principios para cómo llevar a cabo tu negocio, por ejemplo, para tu prosperidad económica. Algunos deciden vivir esa verdad, otros deciden no vivir esa verdad. Hay principios para relacionarse los unos con los otros. ¿Cuáles son los valores que yo debo usar a relacionarme con otros? Y hay tantos valores de los que podemos hablar que se necesitan para que haya relaciones sanas. O sea, hay personas que podrían creer en una verdad, porque creen en las verdades del Evangelio y en una verdad del Evangelio. Entonces se acomodan a una verdad, y lo peor es que vivir esa verdad les da una conciencia suficiente para mantenerse tranquilos y no darse cuenta que su mente necesita ser transformada. Y vivir esa pequeña verdad les impide darse cuenta que hay una verdad, que Dios tiene todo un diseño, que Dios tiene una serie de principios para nuestra vida. El Evangelio no es un conjunto de verdades, es una verdad. Que Dios creó el universo, que el ser humano cayó, y que Dios ha venido a este mundo y nos ha enseñado, nos ha dado una serie de principios para saber cómo vivimos. Eso puede provocar que alguien evangelice, si alguien está evangelizando, pero sin embargo, cuando va a jugar fútbol, se enoja, golpea y patea. Porque son muchas verdades en su cabeza, no una sola verdad. Nos damos cuenta que la verdad del Evangelio no incluye solamente predicar el Evangelio, incluye también vivirlo. ¿Sí acaso transmitir la diferencia entre ver el Evangelio como una verdad a muchas verdades? Hermano, nuestra mente tiene que rendirse a Dios. Gálatas 6:14. Gálatas 6:14 dice: en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado, y el interés del mundo por mí. Uno tiene que aprender a crucificarse, a permitirse crucificado. De manera, hermano, que la base de nuestra vida es la muerte y la resurrección de Jesucristo. Pero no solamente la base de nuestra justificación,
sino también a base de nuestra santificación. Es decir, la muerte y resurrección de Jesucristo es el ejemplo también de lo que nosotros deberíamos hacer todo el tiempo: rendir nuestra mente, permitir ser crucificado para tener una vida diferente. Necesitamos permitir que el Señor nos mantenga crucificados sinceramente con Él. Necesitamos permitir que nuestra mente sea transformada para poder ver la verdad del Evangelio como una sola verdad. Necesitamos morir. Necesitamos permitir que el Señor nos redima. Hay dos tipos de muertes, hermano. Hay dos tipos de muertes. La muerte espiritual y la muerte por redención. No estoy hablando de la muerte física. Independientemente de la muerte física, hay dos tipos de muerte: la muerte por el pecado y la muerte por redención. Y no puedes vivir las dos, vives una u otra. Cuando tú rindes tu mente al Señor, vives una muerte por rendición, y el Señor permite que el Señor transforme tu forma de ver el mundo, transforme tu cosmovisión. Tienes una cosmovisión bíblica, una cosmovisión de Cristo, para poder comprobar cuál es la voluntad de Dios. Pero cuando alguien no está dispuesto a rendir todo su ser, por eso la Biblia es bien clara: espíritu, alma y cuerpo, o sea, todo nuestro ser. Cuando vamos al Señor, lo vamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Cuando no rendimos nuestra mente, nuestro intelecto a Dios, nuestras ideas a Dios, corremos el peligro de vivir una muerte espiritual. O muero en rendición, o muero espiritualmente. O muero en rendición, o muero espiritualmente. No sé tú, hermano, pero yo quiero morir cada vez en rendición, Señor. Diciendo: Señor, transforma mi mente. No quiero acomodarme a este mundo, quiero que mi mente sea transformada. Sea transformada. Sea transformada. En el nombre de Jesús. Oramos. El Evangelio no son muchas verdades. Si no nos damos cuenta que la posmodernidad nos lleva a muchas verdades, podemos caer en el peligro de ver el Evangelio con muchas verdades y entregar solamente algunas áreas. Entonces, alguien no tiene que entregar todo. Es decir, tiene que entregar todas las áreas de su vida. ¿Cuántas áreas en tu vida hay, hermano? Hay tantas. Hay tantas. Hay tantas áreas en tu vida. Hermano, quiero decirte que cada una de esas áreas tienen que ser rendidas al Señor. No se trata de solamente hacer una cosa bien, no solamente de vivir una parte del Evangelio, se trata de vivir el Evangelio completo. El Evangelio completo. Creo que el día de hoy hay un llamado a arrepentimiento. Hay un llamado de parte de Dios para que nosotros podamos decirle a Él: Señor, ayúdame a ver si la forma como estoy interpretando al mundo realmente tiene que ver con conocer tu voluntad agradable y perfecta. No voy a hacer que yo me haya acomodado al mundo y yo comience a interpretar y actuar conforme la corriente de este mundo, y pensando que estoy a tu lado, estoy en contra de tu vida. No voy a hacer que vivir una verdad del Evangelio ciegue mi entendimiento y no me dé cuenta que no estoy viviendo toda la verdad del Evangelio.
mi espíritu, Señor, para que sea un área de mi vida que aún no ha sido olvidada a ti, pueda rendirle mi espíritu. ¿Quieres orar, no? Puedes hacerlo de tu lugar, pero si quieres hacer tu victoria, podemos tener espacio de hacerlo. Llegará el momento que vamos a orar sin hacer llamado, pero todavía hay espacio para eso. Pero lo que sí asegurarte de rendir tu corazón, rendir tu vida, rendir tu ser.